Buen día, licenciada Santos. Nosotros somos el grupo número 7, al que le corresponde el tema número 4 en relación a la actividad formativa número 2 del Imperio Ruso, origen, expansión, desarrollo y finalización. Nuestro grupo está compuesto por Fátima Castillo, Walter Donado, Saraí Peña y mi persona, Jonathan Alas. Para hablar del Imperio Ruso, vamos a empezar diciendo que el Imperio Ruso fue un estado soberano que existió desde 1721 hasta 1917. Se consolidó como una monarquía absolutista en la cual todo el poder recaía y era ejercido por el zar. Esta concentración de poder no aceptaba ningún tipo de cuestionamientos y eran los zares los que tomaban las decisiones en materia de leyes, religión, cargos, en materia de guerra, en política, etcétera. ¿Verdad? Todo estaba bajo el poder del zar y el poder del zar era infinito. Para entender mejor lo que fue el imperio ruso, debemos entender sus orígenes y de qué manera se llegó a establecer. La fundación del gran imperio ruso se remonta hasta los orígenes de la Rus de Kiev. Este fue el primer estado eslavo en existir en el este de Europa, abarcando un periodo de tiempo desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Fundada por Oleg de Novgorod, e iniciando así con el reinado de Oleg, este logró la conquista de Kiev en el año de 882. De esta manera, la ciudad de Kiev pasó a convertirse en la ciudad capital de todas las ciudades de Rus. Durante su reinado, Oleg se caracterizó por la expansión del territorio. Como parte de esta expansión, la de Rus de Kiev llegó a establecer relaciones con el Imperio bizantino e incluso se dio el intento de invadir parte de Constantinopla, dando paso de esta manera al establecimiento de una relación bastante ambivalente entre la Rus de Kiev y Constantinopla, cuyas características radicaban entre la alternancia entre las relaciones pacíficas y los constantes enfrentamientos. A Oleg le sucedió su esposa Olga y a ella le sucedió Svitoslav, convirtiéndose este en el gran príncipe de Kiev. Svitoslav lograría un mayor control de la Rus, contribuyendo de esta manera a la unificación de las tribus eslavas orientales. Luego de la muerte de Svitoslav, se dio un enfrentamiento entre sus hijos por el poder y resultaría victorioso Vladimir el Grande. Parte de los logros que se le atribuirían a Vladimir el Grande sería el establecimiento de un mejor y fortalecido vínculo entre la Rus y Constantinopla, además de dotar a la Rus de Kiev de una de sus características más notables, que fue precisamente convertir a esta en el primer estado eslavo en abrazar el cristianismo. Luego de esto, y ya durante el gobierno de Jaroslav el Sabio, hijo de Vladimir, se daría una serie de cambios políticos, así como diversas guerras que convertirían a la Rus de Kiev en una federación de principados cada vez más independientes entre sí, para que finalmente, luego de las invasiones mongolas del siglo XIII, se dé el definitivo cese a la Rus de Kiev. Luego de la caída de la Rus de Kiev, esto en el año de 1240, se dio paso a los tres principados, el de Novgorod, Moscú y el principado de Galicia-Volinia. El segundo de estos, el principado de Moscú, es el que dará origen al Imperio Ruso. Para ver de qué manera este principado, el principado de Moscú, influyó en su expansión territorial y dio como resultado, por lo tanto, el Imperio Ruso, vamos a ver un pequeño, muy corto video que nos explica un poco más acerca de ello. A partir del Gran Ducado de Moscovia, que logró aglutinar las tierras rusas y ortodoxas. Iván IV el Terrible se convirtió en zar de todas las Rusias en 1547. Las sucesivas ampliaciones del imperio respondieron a un único objetivo. El imperio ruso se formó a partir del Gran Ducado de Moscovia, que logró aglutinar las tierras rusas y ortodoxas. Iván IV el Terrible se convirtió en zar de todas las Rusias en 1547. Las sucesivas ampliaciones del imperio respondieron a un único objetivo:
asegurarse algunas salidas marítimas. Hacia el este, se fue extendiendo hasta consolidarse como gran potencia europea en el siglo XVIII. Hacia el oeste, su expansión fue rápida. Se inició a finales del siglo XVI y en 1648 ya alcanzaba el mar de Bering. Por el sur, el expansionismo ruso provocó diversos conflictos con China, especialmente en el territorio del Amur. Para continuar lo que estaban mencionando mis compañeros sobre el inicio del imperio ruso, ahora les voy a hablar un poco sobre la expansión del mismo. La expansión del imperio se dio muy relacionada con la conquista y el dominio de los territorios de la Rus de Kiev y los antiguos imperios mongol y otomano. Para hablar de los comienzos de la expansión y la conquista, los remontamos a la Rus de Kiev. Era un estado eslavo ortodoxo del siglo IV hasta el XIII. Fue fundado por el vikingo Oleg de Novgorod en 1882, que fue principalmente administrada por la dinastía rúrica hasta la llegada de los Romanov hasta el siglo XVII. En el siglo X, la Rus de Kiev, que estaba bajo el control de Vladimir I, tomó la decisión de adoptar el cristianismo ortodoxo, abriendo la posibilidad de la alianza con Basilio II, quien era emperador bizantino, lo que convirtió como la base fundamental de la economía y cultura de la civilización eslava. Luego de ello, 4 siglos después, Moscú formó parte del Principado de Vladimir Sultán, donde fue decidido el hijo del príncipe Vladimir en 1236, lo que generó que tuviera poder autónomo, pero en 1240 el imperio mongol invadió los territorios de la Rus de Kiev, que dio como resultado la desintegración de la misma. Hasta el siglo XIV, donde el imperio mongol entregó el principado a Vladimir Sultán, al príncipe de Moscú se comenzó con el dominio de los ex territorios de la Rus de la Kiev. Como consecuencia, el imperio mongol desapareció y dio paso a que Moscovia tomara poder de los principados, y de ello la expansión de Moscú empezó, abriendo paso primeramente con Moscovia. Luego de ello las conquistas de las cuencas de los mares de Barents, Báltico, Caspio y Negro ayudaron a crear el acceso marítimo a Moscú. Después de la llegada de Iván IV el Terrible, con la conquista de los moscovitas a Kanatos y a Kazán y a Astrakán, se ampliaron los límites de Moscú hacia el río Volga. Iván IV pasó a ser zarato ruso y Moscú a ser Rusia. Se inició la conquista de los nuevos territorios en Asia. Bajo este nuevo dominio, los comoris y los casacos, pueblos étnicos de Rusia, buscaron expansión. Los primeros eran comerciantes de productos de pieles, por ende buscaron el dominio de cuencas del mar Blanco, las costas del Ártico y los territorios cercanos de los ríos grandes de la región, mientras que los casacos se extendieron al sur y en principal por las sabanas, que en lo que actualmente se le conoce a Siberia. Después de la gran expansión, la llegada de los Romanov al poder abrió la búsqueda de los nuevos territorios. Con el reinado de Pedro I el Grande, la Gran Guerra del Norte de 1700 a 1721, también conocida como la Batalla de Poltava, que fue el conflicto directo contra el Imperio Otomano, ayudó a que Rusia tuviera el control de los territorios desde Suecia hasta la salida del mar Báltico, y con la firma del Tratado de Amistad, donde los suecos permitieron a Rusia tener los territorios de Livonia, Estonia,
e Ingria, se dio paso a la fundación de una nueva capital, San Petersburgo, en 1712, y el inicio del Imperio Ruso. El legado de Pedro I también fue la fundación de la Escuela Naval Rusa, que permitió las expediciones para encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India. Con la llegada del poder de Catalina II, la Grande, la búsqueda de la conquista de nuevos territorios, se logró reclamar los territorios de Alaska y algunos asentamientos en América rusa, que fue denominada tiempo después la isla de Sajalín, la isla de Kuriles, Manchuria, Asia Central, el Cáucaso, Ucrania, Finlandia, Polonia, Lituania y Bielorrusia. Luego la muerte de Catalina II, su hijo Pablo I dio la adquisición de Alaska a Estados Unidos, mediante la compañía ruso-estadounidense que luego logró en 1865 alquilar Alaska por 99 años a Estados Unidos y posteriormente ser vendida en 1867 a dicho país. Luego de ello, con la llegada de Alejandro I al poder, la pérdida del territorio fue constante para el imperio y se estalló las guerras napoleónicas en toda Europa, lo que generó que Alejandro I cayera ante la coalición en su contra, donde Gran Bretaña, Francia, Austria ganaran, y el cual dio paso al Tratado de Tilsit, donde gran parte del imperio ruso se perdió. Luego de la guerra ruso-turca en 1806 a 1812, se ganó territorio de Besarabia del Imperio Otomano. En 1812 se da la invasión a Rusia por parte de Napoleón, que dio el paso al estallido de la Guerra Patriótica de 1812, donde Napoleón perdió rotundamente ante las tropas rusas dadas las condiciones climáticas. Esto generó que en 1813 se ganara el área del Bakú del Cáucaso a expensas de Persia. En 1814 el ejército ruso entra a París. Como consecuencia, se dio el Congreso de Viena, donde se dio la necesidad de establecer fronteras europeas y se dio el nacimiento de Polonia del Congreso, pero no fue nada más un estado anexo al Imperio Ruso. Luego de ello, el reinado de Alejandro II, estalló la Guerra de Crimea, donde se buscó anexar a Constantinopla y el mar de la Mar Cara, el Imperio Ruso, pero no resultó como estaba esperado, y Francia ganó, desencadenando las diferentes conversaciones de paz, donde concluyeron en la firma del Tratado de París el 30 de marzo de 1856, donde se acordó que el Mar Negro pasara a ser un territorio neutral. El retiro de Rusia de Kras, Moldavia, Valaquia y Besarabia. Ya en el siglo XIX e inicios del XX, la crisis del Imperio Ruso se hizo notable, donde era el imperio bastante grande y la gran parte del continente asiático central estaba bajo su dominio. Los costes económicos eran considerables y está rodeado por los imperios otomanos, el imperio persa, el imperio chino y el Raj británico. Fue perdiendo poco a poco territorios arrebatados por el Shahín, que es los japoneses, contra la guerra ruso-japonesa. Fue una de las consecuencias obtenidas ante la amenaza de los diferentes enemigos que lo estaban rodeando. Ya en 1917, tras la Revolución de Octubre, Polonia y Finlandia se independizan de Rusia y como consecuencia el Imperio Ruso se desintegró, ya que varios estados apoyaron la independización y se dio a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en sus siglas RSFS de Rusia, donde las antiguas tierras del Imperio Ruso se mantuvieron. Y en 1922 se unió Bielorrusia,
Transcaucasia y Ucrania, donde abrió paso a la unión de las repúblicas socialistas soviéticas que tuvieron duración hasta 1991. En el mapa que estamos visualizando en este momento, el Imperio Ruso ha tenido diferentes anexiones de territorios, tanto por vías marítimas, por las expediciones, gracias a los navíos de la Escuela Naval de Pedro I, así como también a toda la zona de Asia Central, desde Iván el Terrible, que fue uno de los impulsores para la conquista de nuevos territorios. Muchísimas gracias, compañera Sara. En esta oportunidad, yo voy a iniciar este tema por medio del desarrollo del Imperio Ruso, regresando un poco e intentando sintetizar las ideas de la familia Romanov, ya que por medio de este desarrollo del imperio es lo que, a nuestro parecer, llevó a la decadencia de dicho imperio, iniciando que durante esta etapa de desarrollo, la familia Romanov sirvió como una pieza fundamental, ya sea para el desarrollo, la implementación de nuevas políticas que, si bien es cierto, contribuyeron a ciertos aspectos que propiciaron la decadencia del imperio, de igual forma reformaron o hicieron algunas reformas dependiendo de cada uno de los zars que en su tiempo servían a la monarquía. A través de esto se intentaba realizar una centralización del poder. Más adelante se hará un poco más de énfasis en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, quizás para iniciar un poco respecto de la explicación de la familia Romanov. La familia Romanov, por medio de la historia, no había sido una familia descendiente exactamente de un linaje ruso, ya que esta familia dependía o venía, eran originarios de Lituania y escalonadamente fueron ascendiendo y ganando poder dentro del imperio, ya que a sus alianzas y eh, el tipo de relación que tenía con la familia, que estaba más ligada a la monarquía, sirvieron para que estos accedieran poco a poco y fueran ganando más terreno dentro del poder. Siguiente, por favor. Bueno, se puede sintetizar que dentro del desarrollo del Imperio Ruso inicia o se desenvuelve previo a la decadencia del dicho imperio en el año de 1796, con la llegada de Pablo I. Él ascendió al poder después de una disputa con sus hermanos. No obstante, eh, él no era la principal persona que había sido designada para el poder, ya que anteriormente su madre, Catalina, ah, tenía ciertas preferencias por Alejandro I, que posteriormente, unos años después, ocuparía el trono de la monarquía. Pero regresando con Pablo I, aspectos muy importantes del tiempo en el que él estuvo como zar de la monarquía del Imperio Ruso, podemos mencionar que fue a través de él que se intentó la centralización más concreta de la forma de acceder al poder, ya que anteriormente cada monarca tenía el derecho de poder elegir a la persona que lo iba a suceder. Por medio de las reformas políticas que implementó Pablo I, se centralizó la forma de elección por medio de un linaje de familia, dejando la forma de acceder al imperio y a la monarquía únicamente mediante la familia Romanov y los descendientes. En este caso, Pablo I tenía ciertas disputas con su madre y con Alejandro I, ya que, como se mencionó anteriormente, no era la persona que su madre esperaba que se hiciera cargo, ya que Catalina se inclinaba más por Alejandro en lugar de Pablo. Una vez implementadas este tipo de políticas, surgieron algún tipo de
de descontento dentro de la monarquía, ya que dentro de esta misma se estuvieron organizando ciertos grupos que ayudaron a poder derrocar, bueno, que desembocaron en la muerte de Pablo I, ya que en el año de 1818 este fue asesinado. Una vez tras la muerte de él, su hijo Alejandro I fue quien accedió al poder. Como dato curioso, podemos mencionar que dentro de la familia Romanov, si bien es cierto que se intentó centralizar la forma de acceder al poder, esto, en lugar de generar una mayor estabilidad dentro del imperio, fue todo lo contrario, ya que por medio de este tipo de políticas fue que inició la decadencia. Sin embargo, parte del desarrollo del imperio ruso se va eh, consolidando por medio de Pablo I, Alejandro I y en este caso por Nicolás I. Bueno, siguiendo. En el caso de Alejandro I, en el año de 1801, perdón, inicia su mandato en el cual se encontraba en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Qué implicó esto? Que la mayoría de su atención estaba encaminada a solventar aquellos problemas que habían sido generados, en este caso para el Imperio Ruso, en los cuales se había visto afectado por la Revolución Francesa. Se puede decir de que la muerte, en este caso, de Alejandro, se vio vista por un poco de cuestionamientos e interrogantes, ya que su cansado labor para solventar los problemas de la Revolución Francesa desembocaron en un viaje y a través, bueno, en este viaje fue que se llegó a la muerte de él. No obstante, habían algún tipo de rumor en el cual se especulaba de que Alejandro, en lugar de haber muerto por causas naturales, simplemente él se había retirado porque no quería seguir dentro de la monarquía, a cargo del imperio. Posteriormente, Nicolás I siguió dentro de las reformas que permitieron la centralización aún más, consolidando su imperio a través de la creación de la policía secreta, perdón, de igual forma como Pablo I, dentro de las políticas de centralización que hizo fue que realizaba o promulgó leyes que otorgaban mayor concentración, ya sea en aspectos económicos, militares y tipos sociales dentro de la misma familia. Posteriormente a él, Alejandro II, se puede decir que en el transcurso de Nicolás I y Alejandro II, se continuó se siguió implementando e impulsando la guerra de Crimea. Sin embargo, esto no iba a durar por mucho tiempo, ya que una vez llegada la caída de Sebastopol, en este caso, Alejandro II se vio obligado a empezar los diálogos por la paz. Finalmente, previo a la decadencia del imperio, tenemos el periodo de Alejandro III. En este caso, Alejandro III vivió ciertos aspectos importantes previo a la decadencia, ya que durante su estadía dentro de la monarquía o como zars, se dieron algunos eventos importantes, por ejemplo, la creación del primer grupo marxista. En este caso, ya para esta etapa de la monarquía, bueno, para esta etapa ya del imperio, se empezaba a ver un gran descontento por parte de la población rusa, ya que empezaron a cuestionar grandemente las políticas de centralización económica, centralización militar, las guerras perdidas, y todo aquello que en su tiempo había provocado crisis económica dentro del imperio. Y eso sería todo. Bueno, para continuar con el tema, yo les voy a hablar un poco acerca de la caída del Imperio Ruso, y es que el imperio comienza a sufrir una difícil crisis nacional posterior a su derrota militar en 1905, cuando fue la guerra ruso-japonesa, conflicto que tuvo sus inicios cuando las áreas de influencia de ambas potencias chocaron en el proceso de expansión territorial.
Japón le declara la guerra a Rusia un 10 de febrero de 1904 y 2 días después decide atacar por sorpresa la base rusa de Port Arthur. Es así como a lo largo de un año y medio se desarrollan una serie de combates terrestres sobre suelo de Corea y Manchuria y también una serie de combates marítimos en el mar de Japón y en el mar Amarillo. Finalmente, un 5 de septiembre de 1905, se da el fin de ese conflicto con la firma del Tratado de Portsmouth. A continuación vamos a ver un breve video para comprender un poco mejor la guerra ruso-japonesa. A principios de los años 1900, Japón y Rusia se peleaban por una pequeña provincia en China llamada Manchuria. Ambos, Japón y Rusia, eran países en crecimiento y Manchuria podría ayudarle a los dos. Japón es una isla con pocos recursos naturales y requiere muchos suministros de otros países. Japón quería usar a Manchuria como una manera de conseguir esos suministros, por lo que querían obtener el control total de la provincia. Rusia quería completar el ferrocarril transcontinental y eso significaba que tenía que atravesar Manchuria. Japón y Rusia no pudieron ponerse de acuerdo en compartir la provincia, por lo que iniciaron la guerra. En 1902, Gran Bretaña firmó un acuerdo secreto para ayudar a Japón a tomar el control total de Manchuria y mantener fuera a Rusia. Así que en 1904, Japón inició un ataque sorpresa lanzando torpedos hacia los barcos rusos en el puerto de Arthur, en Manchuria. Este fue el verdadero comienzo de la guerra ruso-japonesa. Para el año 1905, ambos, Japón y Rusia, se estaban quedando sin recursos para continuar luchando en la guerra. El presidente Teddy Roosevelt vio esto como un buen momento para organizar conversaciones de paz y firmar un tratado con representantes de ambos países. Se reunieron en Portsmouth, Nuevo Hampshire, y ambos, Japón y Rusia, acordaron en dejar de pelear. Este tratado se llamó el Tratado de Portsmouth. Se determinó que Japón había ganado la guerra y por primera vez un país asiático había derrotado a una potencia europea. Japón fue galardonado con el puerto Arthur, el control de los ferrocarriles de Manchuria y el control de las cercanías de Corea. Manchuria continuaba siendo parte de China. Esta fue la primera vez que un presidente estadounidense ayudó a finalizar una guerra de la cual Estados Unidos no formaba parte. Debido a la participación del presidente Roosevelt en la finalización de la guerra, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1906. Bueno, luego de eso, las consecuencias sociales y económicas posterior al fracaso llevaron a la revolución de 1905. Sin embargo, las protestas fueron severamente reprimidas y en su lugar obligaron a una reforma del sistema imperial. Fue así como Nicolás II autorizó la formación de un parlamento, aunque luego quiso dejarlo fuera. Cuando Rusia se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial, alrededor de 15 millones de hombres se unieron al ejército, lo que provocó una disminución de trabajadores para las fábricas y granjas, lo que ocasionó escasez generalizada de alimentos y materias primas. A medida que los bienes se volvían cada vez más escasos, los precios aumentaban y la hambruna consumió las ciudades rusas. Nicolás II ignoró todas las dificultades que sufría su ciudadanía y en ocasiones las reprimía con violencia, ya que enviaba tropas para que aplazaran los motines o terminaran con los ataques. Es así como finalmente su popularidad se hundió y en 1915 las cosas empeoran, ya que decide supervisar personalmente los inestables esfuerzos que estaba haciendo Rusia en la Primera Guerra Mundial y dejó a su esposa a cargo del gobierno. Y el pueblo se unificó y sugirió establecer una forma de constitución de gobierno, solicitud que Nicolás ignoró y que finalmente condujo a la Revolución de febrero de 1917
y así se dio el colapso de la Rusia zarista. En octubre de 1917, la revolución bolchevique dirigida por Vladimir Lenin logró arrebatarle el poder a sus oponentes políticos, estableciendo el gobierno de los bolcheviques denominados Sovnarkom. Un año después, Nicolás II y su familia fueron ejecutados. Ese sería el fin del Imperio Ruso. Gracias por su atención.